Amados amigos, voy a traducir un mensaje de Radio Blast con el título ¿Mateo 24 es solo para los judíos? Gracias, Señor. Ángela empieza. Sobre el rapto, un hermano nos escribe que en Mateo 24, versículo 31, Jesús juntará a sus escogidos. Algunos dicen que aquí habla solo sobre los judíos. ¿Tú qué dices, hermano José? Porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Ellos dicen que Mateo 24 se refiere solo a los judíos. Hermano José responde, hay un hombre en América que ofrece $10,000 al que le da una escritura de que el rapto es antes de la gran tribulación, y después de años que está esperando, ninguno vino, porque no existe una escritura del rapto antes de la tribulación, y tampoco existe una escritura de que el tiempo del fin sea solamente para los judíos. Yo estoy de acuerdo, dice Ángela, pero ¿cómo se puede demostrar bíblicamente que no se refiere a los judíos? En primer lugar, dice hermano José, son ellos los que deberían demostrarlo. Si alguien viene a mí diciéndome, hermano José, yo vi un burro volar, pero si tú me dices, demuéstrame que no lo vi, estás bromeando. Yo tengo que demostrarte que los burros no vuelan. Tú deberías demostrarme que lo has visto volar. Correcto, dice Dora, pero ellos dicen que aquí escribe que los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces creen que este capítulo sea solo para los judíos. Hermano José dice, en Apocalipsis 13 dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y también, ¿qué pasa si alguien esté en vez que en Judea, en Tel Aviv o Nazaret? ¿No debería huir? Dora dice, y en Mateo 24 habla también sobre el rapto, entonces solo los judíos serán arrebatados, nosotros no, si solo se refiere a los judíos. Pero, dice hermano José, ahora llega el falso profeta número 2, que dice que nosotros seremos arrebatados en el rapto secreto antes de la gran tribulación. ¿Dónde escribe esto en la Biblia? ¿A dónde se habla de un rapto tan secreto que tampoco Dios, tampoco Jesús lo sabe? Solamente los falsos profetas lo saben. En la Biblia escribe que el Señor revela sus secretos a sus profetas. Amos 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Leamos Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano José continúa, si debemos perseverar hasta el fin, entonces no seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces dice hermano José, ¿por qué Jesús nos diría de huir si seremos arrebatados? El falso profeta dice que aquí habla solo de los judíos porque la iglesia será arrebatada. Estas dos mentiras están juntas. ¿A quién está hablando Jesús aquí? Está hablando a sus discípulos, no a los judíos que no están convertidos. Aquí habla a los cristianos. Si la iglesia será arrebatada, ¿por qué deberíamos huir? Entonces aquí está hablando a sus discípulos, no a los judíos que no creen en él. Hermano José dice,
Otro paso en falso es: dicen que los judíos se convertirán durante la gran tribulación solos, así, mientras que los grandes evangelizadores, predicadores y pastores se irán al cielo, al paraíso, y los judíos se quedarán aquí luchando contra el anticristo y la marca de la bestia, aun sin siendo salvos en Cristo. ¿En cuál lucha el comandante del ejército, antes de la batalla más importante, echa a los veteranos, todos los más buenos soldados, todos los luchadores, y los ponen en el cielo a dormir o a sentarse en una nube tocando el arpa? Y aquí se queda el resto del pueblo de Dios, los que no son salvos, que no creen, los judíos, los que no creen en Jesús, para que se salven solos. No existe algo así. Dios en la Biblia nunca, antes de una batalla, quita a sus soldados, solo los que tienen miedo, como dice en Jueces capítulo 7. Si leemos Zacarías capítulo 12, continúa hermano José, vemos el momento en que los judíos se convierten, y no es durante la gran tribulación, aunque algunos se convertirán como se convierten hoy. Zacarías 12, versículo 9 al 11. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquí, explica hermano José, se habla de Armagedón, cuando el Señor destruye las naciones. No es durante la gran tribulación, porque en aquel momento la iglesia se va a esconder. El Señor destruye las naciones en el día del Señor, que es Armagedón, del cual Zacarías capítulos 12 y 14 habla. Leamos más adelante, versículo 10 y 11 de Zacarías 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Hermano José explica: el Señor destruirá las naciones alrededor de Israel, o sea, todas las naciones islámicas, junto con Europa, el anticristo, etc., en la batalla llamada Armagedón. En aquel momento, dice el versículo 10 de Zacarías 12, el Señor derramará sobre la casa de David, o sea, Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia Jesús, que llegará del cielo en Armagedón. Dora dice: de hecho, en el versículo 11 dice en el valle de Megiddo, para que los hermanos entiendan que se trata de Armagedón. Sí, dice hermano José. Entonces hablamos sobre después de la gran tribulación. Esto es el momento en el que Israel se convertirá. Ángela dice, pero así dice en Mateo 24, después de la tribulación. Lee el versículo 29 de Mateo 24, dice hermano José. Pero ellos dicen que es solamente para los judíos, dice Ángela. Los judíos no pueden ser arrebatados porque no son salvos, dice Dora. Es lógico, dice hermano José. De hecho, los judíos no serán arrebatados porque ellos no creen en Jesús. Leamos Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Hermano José explica, este es un paralelo con Zacarías 12, versículo 10,
donde dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Pero aquí dice Ángela, en Mateo 24, versículo 30, dice claramente, lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces no se trata solo de los judíos. Sí, todos llorarán, el anticristo y los que le siguen, pero no podrán entender lo que estará pasando, continúa hermano José. Mira, dice Ángela, en el versículo 31 dice que el rapto será de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces no solo Judea, no solo los judíos. Dice Mateo 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Leamos también el versículo 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Hermano José dice, muchas Biblias aquí donde dice en los aposentos, traducen lugar secreto, escondido, muy similar a la mentira del rapto secreto. Jesús dice aquí, no lo creáis. Leamos el versículo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Entiendes? Continúa hermano José. Jesús sabía que el diablo llevaría esta mentira de que el rapto es antes de la gran tribulación, para que la iglesia no se prepare por lo que está por venir. Jesús ya sabía la mentira del rapto secreto. Entonces él advirtió, yo vengo como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Así será su venida. Si Jesús viniera en secreto, entonces esa profecía sería falsa. ¿Quién es el falso profeta? ¿Jesús o los que predican el rapto falso? Yo los amo y los respeto, pero odio las mentiras. Yo, continúa hermano José, una vez prediqué en una iglesia un mensaje sobre el verdadero rapto, el que es después de la gran tribulación. Y al final el pastor vino a mí regañándome, porque él decía que yo tenía que predicar las otras opiniones también. Yo respondí que no estaba allí para predicar opiniones, sino que la palabra de Dios. Me miró mal y se fue. Debemos predicar las escrituras y no las opiniones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Ángela, hemos entendido que Mateo 24 no es solamente para los judíos, porque entonces todo Mateo es para los judíos de Israel. Pero en todo el Nuevo Testamento Jesús habla a los judíos, entonces nada se aplicaría a nosotros. Pero entendemos que Mateo 24 es para nosotros los cristianos, por los que quieren prepararse, para los discípulos de Jesús. Hermano José dice, leamos Mateo 24, 33 y 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué dice aquí? Intentemos meditar en la palabra, dice hermano José. La manera más correcta de predicar es, leen esas palabras. ¿Las has leído? Muy bien. ¿Qué dice? Yo prediqué en algunas iglesias y también en la radio sobre el rapto después de la tribulación. He dado escrituras, solo escrituras, sin opiniones. Y después, a la luz de esas escrituras, yo no os digo, vosotros debéis decirme a mí, ¿el rapto es antes o después de la gran tribulación? ¿Y qué me contestan? Todos juntos responden siempre después, dice Dora. Sí,
Yo no lo digo, son ellos que lo dicen. Yo he dado las escrituras y me han dicho que el rapto es después de la gran tribulación. Prediqué en una iglesia sobre esto, y después vino el pariente del pastor, muy nervioso, y predicó todo lo contrario de lo que había dicho. Sí, cuenta Dora, él te ha dicho, ¿por qué no predicas todas las opiniones? Yo no quiero predicar opiniones, solo la opinión de Jesús, ni siquiera mi propia opinión, dice hermano José. Pero al final fue un poco triste en aquella iglesia. Después de decir que sí, el rapto es después de la gran tribulación, el pariente del pastor se puso a gritar, ¿es Jesús nuestro Salvador? Y respondieron, sí. ¿Es Jesús poderoso? Sí. ¿Nos ama? Sí. ¿No creéis que nos salvará de la gran tribulación? Sí. Esto significa predicar lo que la gente le agrada, lo que le gusta escuchar. Gracias, hermanos. Os abrazo. Que Dios os bendiga. Gracias, Señor.